8 de la tarde, hora central europea, en Visión Global, en Radio Intereconomía, repasamos las principales noticias en clave de actualidad internacional. Y empezamos con la mirada puesta en Ucrania y en concreto con la reunión de la coalición de voluntarios. Volodymyr Zelensky ha presionado para tener más capacidad de ataque y la OTAN desvía el asunto de los misiles Tomahawk a Estados Unidos. Estefanía Muniz. En estos momentos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra con el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien ha declarado que la cuestión del suministro de Tomahawks a Ucrania sigue en revisión, aunque es un asunto que le corresponde a Estados Unidos. En una conferencia de prensa con otros líderes europeos reitera que cada aliado decide qué tipo de armamento quiere proporcionar a Kiev. Only the US can provide, for example, interceptors for Patriot systems. Dice Rutte que solo hay cosas que Estados Unidos puede dar, como es el caso de interceptores, infraestructura civil y más protección de armas. Es el caso también de los misiles Tomahawk. En el caso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien estamos escuchando, exige que la participación de Estados Unidos sea vital para acabar la guerra y subraya las ganas de Putin para separar el bloque occidental. Su país necesita más armas y más profundas. Las preguntas sobre los Tomahawks, los Storm Shadow, los Scalps, nuestra producción conjunta de drones, dice Zelensky, y cohetes son vitales, pero necesitamos mayor capacidad de ataque a gran profundidad. Escuchamos también al premier británico. Quien ha anunciado Keir Starmer que su país proporcionará a Ucrania 5.000 misiles más. Destaca la importancia de mantener la presión sobre Putin proporcionándole misiles de largo alcance y asegura que Reino Unido es el socio más cercano para Kiev. El asesor económico de Putin, Kirill Dmitriev, se encuentra en Estados Unidos para reunirse con altos funcionarios de la administración Trump, entre ellos el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Mañana sábado se espera que se produzca ese encuentro. Según apuntan, la reunión estaba planeada desde antes de la cancelación de la cumbre entre Putin y Trump en Budapest. Aunque no se han revelado los temas exactos de las conversaciones planeadas, se espera que Dmitriev aborde la relación especial entre Washington y Moscú. Asegura Dmitriev que ha sido un firme defensor de los lazos políticos y económicos más estrechos con Washington y también ha propuesto que el empresario multimillonario Elon Musk participe en la construcción de un túnel submarino que cruce el estrecho de Pekín de Berín y una Rusia y Alaska. Le escuchamos. A la llegada a Washington, Dmitriev ha culpado a Ucrania de retrasar las negociaciones y perturbar el diálogo. Lo está interrumpiendo, dice, a petición de los británicos y de los europeos. Rusia promete una respuesta dura y contundente a las sanciones de la Unión Europea. Justo ayer la Unión Europea aprobaba el 19º paquete de sanciones dirigido a las exportaciones de gas del país y el lunes Estados Unidos imponía sanciones dirigidas al sector petrolero, lo que supone un golpe para la economía rusa. Según la ministra de Exteriores, María Zaharova, responderán desde el Kremlin con medidas duras y el portavoz de Rusia, el portavoz de prensa Dmitry Peskov, ha comentado que evaluará las sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y responderán en consecuencia, aunque desafortunadamente para Zelensky los 27 desestiman el envío de activos rusos congelados. Is it legal? Is it not legal? That's the very first question. What is the legal basis to do this? It is unclear. Estamos escuchando a Bart de Wever, el primer ministro belga, quien aseguraba ayer en línea en la reunión en Bruselas de los líderes europeos en apoyo a Ucrania que lo primero que hay que aclarar es si la entrega de activos rusos congelados es legal o no. Dice, creo que todos dormiríamos mejor si supieran que la legalidad está detrás de esto. De todos modos, estaremos enterrados en litigios. Mientras tanto, Turquía se ofrece a acoger la cumbre entre Estados Unidos y Rusia. Una vez que se programe de nuevo en declaraciones a la prensa su regreso de la gira por los países del Golfo, Recep Tayyip Erdogan ha señalado que Ankara mantiene buenas relaciones con Washington y con Moscú y se ha ganado la confianza de ambos. Añade que es una lástima que los presidentes no se reúnan en Budapest después de todo y destaca la importancia de poner fin al conflicto en Ucrania y precisamente el primer ministro
ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien iba a acoger la reunión entre Putin y Trump, ha acusado a la Unión Europea de instigar a la guerra en Ucrania y obstruir así los esfuerzos de paz del presidente Trump. En un mensaje en X, Bruselas dice ha optado por la guerra, han formado una coalición de dispuestos a enviar a otros a la muerte. Más armas, más dinero para Ucrania han hecho suyo el conflicto. En el caso de Oriente Medio, las fuerzas de defensa de Israel matan a un comandante de Hezbollah en el Líbano. Las fuerzas de defensa israelíes han anunciado que habían atacado y eliminado a Abbas Hassan Karki, comandante logístico del cuartel general del Frente Sur de Hezbollah, en la zona de Nabatie, en el sur del Líbano. Según las fuerzas de defensa israelíes, Karli lideró los esfuerzos para reconstruir la capacidad de combate de Hezbollah y ayudó a restablecer la infraestructura desmantelada durante la operación Flechas del Norte al sur del río Litani. Las FDI han afirmado que sus acciones constituían una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano y agregan que continuarán operando para eliminar cualquier amenaza que se plantee al Estado de Israel. Hamás califica de positiva la posición no beligerante de Estados Unidos sobre Cisjordania. Hamás ha celebrado la postura estadounidense de rechazo a la anexión de Cisjordania por parte de Israel, calificándola de positiva. El portavoz Qasim Qasem ha afirmado que las declaraciones del presidente Trump sirven para que el acuerdo de tregua y dichas declaraciones contribuyen a fortalecer el marco de alto el fuego. Hamás había recibido garantías claras de Egipto, Qatar y Turquía, junto con garantías directas de Estados Unidos de que la guerra había terminado efectivamente, que la implementación de los términos del acuerdo representan su conclusión completa. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se encuentra en Jerusalén tras haberse reunido ayer con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Suffice it to say, we don't think it's going to happen, and more importantly, it's not from a legislative standpoint. No cree que la anexión de Cisjordania ocurra y dice que no existe ninguna estructura legislativa que lo permita. En declaraciones a la prensa en la embajada estadounidense en Jerusalén, Rubio ha señalado que le explicaron que la controvertida votación de la Knesset, el Parlamento israelí, fue iniciada por los elementos que intentaron usarla para avergonzar a Netanyahu mientras el vicepresidente J.D. Vance estaba allí. Explica además que la anexión amenazaría el proceso de alto el fuego en Gaza, ya que muchos países involucrados en él retirarían su apoyo. Y mientras los restos de 2 rehenes israelíes podrían ser devueltos esta noche, así lo apunta The Times of Israel. Tel Aviv se está preparando para la posibilidad de recuperar los cuerpos de 2 rehenes fallecidos de Hamás esta noche. Hamás, de momento, no ha confirmado esta afirmación. El grupo aún conservaría los cuerpos de 13 rehenes fallecidos. Los restos de los rehenes fallecidos están siendo devueltos gradualmente a Tel Aviv como parte de la primera fase de alto el fuego en Gaza. Y sobre la situación en la franja, el secretario de Estado Marco Rubio pide establecer una Gaza libre de la influencia de Hamás y dice que esto será un proyecto a largo plazo. And that partnership will continue. We're very committed to Israel's security and supporting Israel. We're also very committed, and we think queremos ver una Gaza donde la gente pueda vivir sin Hamás, donde tengan trabajo, prosperidad y oportunidades, ha declarado Rubio en la rueda de prensa en Jerusalén. Añade que Estados Unidos busca ayudar a crear mejores condiciones de vida en la franja para que la gente de Gaza no tenga que ser aterrorizada por Hamás. El secretario también enfatiza en que el grupo terrorista debe desarmarse, ya que es su obligación según el acuerdo de alto el fuego. Repasamos algunos titulares en clave comercial. Estados Unidos inicia una investigación sobre el acuerdo comercial con China. Investigación iniciada bajo la sección 301 para evaluar si China ha cumplido con sus compromisos en virtud de la fase 1 del acuerdo comercial y determinar así posibles medidas de respuesta. El anuncio publicado en la oficina del representante comercial de Estados Unidos confirma los informes previos ante el aparente incumplimiento por parte de China del acuerdo económico y comercial del 15 de enero de 2020, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, de Jamieson Greer, examinará si se están negando los derechos en virtud del acuerdo. La oficina también celebrará una audiencia en el mes de diciembre. Y China también, por otra parte, ha confirmado que el presidente Xi Jinping asistirá a la cumbre de la APEC en Corea del Sur. Es la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico. El jueves 30 de octubre se reunirá allí con Donald Trump.
Semana clave la próxima para Asia y para Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, ha anunciado que Xi Jinping asistirá a la cumbre y realizará una visita de Estado a Corea del Sur del 31 de octubre al 1 de noviembre. El asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Jin Sulak, ha anunciado que tanto Xi Jinping como Donald Trump se realizarán visitas de Estado al país. El presidente surcoreano Lee Jae-myung se reunirá con Trump el 29 de octubre y con Xi el 1 de noviembre. Seúl está siguiendo de cerca la posibilidad de una reunión entre el presidente estadounidense y el líder norcoreano Kim Jong-un durante la cumbre de la APEC, subrayando que hasta el momento no ha habido nuevos desarrollos. Y del diálogo entre Xi Jinping y Trump nos vamos hasta la crisis con Canadá. El primer ministro Mark Carney está listo para retomar las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, el presidente estadounidense las ha dado por terminadas en respuesta a un anuncio antiarancelario por parte del gobierno de Ontario. Y es en ese contexto que nuestros funcionarios, dice Carney, mis colegas han estado trabajando con los colegas estadounidenses en negociaciones constructivas y detalladas. Se han logrado importantes avances en transacciones específicas de sectores como el aluminio y la energía y estamos listos para retomarlos y aprovecharlos. Los estadounidenses están listos para mantener esas conversaciones, ya que beneficiarán tanto a los trabajadores de Estados Unidos como a los de Canadá. We can't control the trade policy of the United States. Continúa Mark Carney, no podemos controlar la política comercial de Estados Unidos. Reconocemos que esa política ha cambiado con respecto a la de los años 80 y 90 y 2000 y ahora Estados Unidos aplica aranceles a cada uno de sus socios comerciales en distintos grados. Estas son las declaraciones de Mark Carney. Lo que afirma que Trump dice es que Canadá ha hecho trampas al intentar influir ilegalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos. El anuncio se publicaba la semana pasada por el gobierno de la provincia canadiense de Ontario y el primer ministro de Ontario, Doug Ford, incluía un audio de un discurso del expresidente estadounidense Ronald Reagan criticando los aranceles a los productos extranjeros. Lo escuchamos. When someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs, and sometimes for a short while it works. En el discurso de 1987, Reagan criticaba los aranceles por perjudicar a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses y desencadenar así feroces guerras comerciales. Según ha declarado Trump en Truth Social, el eslogan está hecho con la intención de interferir en la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles y en este sentido, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, defiende al presidente estadounidense. Well, I mean, the president, I'm sure, has his reasons. There have been a lot of talks with Canada. I've been involved in some of them. Estoy seguro de que el presidente tiene sus razones. A veces cuando uno se siente frustrado, estar un tiempo fuera es la decisión correcta. Probablemente sea un buen momento para tomarse un descanso entre Estados Unidos y Canadá. Unas declaraciones, en el caso de Trump, que refutan desde la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan, quienes han señalado en X que el anuncio tergiversa el discurso presidencial de Ronald Reagan de 1987 y que Ontario no ha solicitado ni ha recibido permiso para usar y editar los comentarios de Reagan. Pasamos a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ve con optimismo el desarrollo de las negociaciones comerciales con Estados Unidos. La presidenta de México ha afirmado que las negociaciones de su país con Estados Unidos van bien hasta el momento. En su conferencia de prensa habitual en la Ciudad de México, Sheinbaum ha sido preguntada sobre las acusaciones del presidente estadounidense de intentar influir en la Corte Suprema para decidir si Trump se excedía en su autoridad con el anuncio de los aranceles. También Sheinbaum recientemente expresaba su esperanza de que México pueda obtener algún alivio del arancel del 25% a los vehículos pesados importados que Trump había revelado anteriormente. El ex jefe de estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon, ha confesado que el presidente estadounidense Donald Trump será presidente en 2028. Recordemos que según la Constitución, ningún mandatario podrá ser elegido para el cargo de presidente más de 2 veces. El que es considerado uno de los principales artífices del movimiento MAGA, Make America Great Again, hacía estas declaraciones en una entrevista para The Economist.
He's going to get a third term. So Trump 28. Trump is going to be president in 28. Dice, tendrá un tercer mandato. Trump será presidente en 2028 y la gente debería adaptarse a eso. Hay muchas alternativas diferentes. En el momento oportuno explicaremos cuál es el plan, pero hay un plan. Ante las dudas que sugería la periodista debido a la imposibilidad de la 22ª enmienda de la Constitución, Steve Bannon va más allá y califica al actual presidente como un instrumento divino. Trump is a vehicle. I know this will drive you guys crazy, but he's Dice, Trump es un vehículo, sé que esto es es una locura, pero es un vehículo de la divina providencia, es un instrumento, él es muy imperfecto, no es devoto ni particularmente religioso, pero es un instrumento de la voluntad divina y esto se nota en cómo lo ha logrado. Lo necesitamos al menos un mandato más y lo conseguirá en 2028. Ello se podría lograr de 3 alternativas: modificar la segunda enmienda, que otra persona gane las elecciones y ceda el poder a Trump, y preparar un gran plan de apoyo para el presidente estadounidense, que a fin de cuentas se vea lógico que asegure el tercer mandato. Pasamos a Francia. Los socialistas al mando de Olivier Faure han amenazado al gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu sobre una posible moción de censura. Ce texte n'a pas trouvé de majorité. Et donc, il y a aujourd'hui, effectivement, en una entrevista para BFM TV, Faure ha advertido al primer ministro Sébastien Lecornu que presentará una moción de censura la próxima semana si no se cumplen las condiciones presupuestarias, condiciones que recaen sobre los más ricos del país para exigirles impuestos más altos, el denominado impuesto al patrimonio. Además, Faure ha declarado que el gobierno no puede exigir nada a los jubilados, ni a los enfermos, ni a los jóvenes, ni a la clase media trabajadora, mientras que no se les pida nada a los más ricos. En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi ha reafirmado que su administración pondrá el enfoque primero en la economía y luego la política fiscal. Tras su primer discurso en el Parlamento, Takaichi asegura que presentará presupuestos distintos a los iniciales y establecerá nuevas medidas económicas. Además, ha enfatizado en que mantener la sostenibilidad fiscal para reducir la deuda de Japón es lo que tiene que hacer el país. En materia de economía estadounidense, el director del Consejo Económico Nacional también ha tenido palabras para la inflación. Kevin Hassett ha afirmado que si continúa el cierre de gobierno podría hacer caer al PIB un 0,1% cada semana. En declaraciones a Fox News también le ha dedicado unas palabras al IPC. Le escuchamos. Yeah, it was a really good report for a number of reasons. The first is that it went down a little bit Ha from comentado August. que los mercados están respondiendo adecuadamente a noticias buenas. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación en septiembre ascendió al 3%. En términos mensuales, el IPC aumentaba un 0,3%. Hablando de la inflación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha asegurado que es incierto que pueda publicarse el informe de inflación de octubre debido al cierre de gobierno. Vía redes sociales, la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha acusado a los demócratas de mantener el cierre de gobierno. Además, añade que dejará a empresas, mercados, familias y a la Reserva Federal en un estado de confusión. El PMI compuesto en Estados Unidos mide la actividad empresarial en el sector privado, mejora a 54,8 puntos. El sector privado de Estados Unidos ha acelerado en octubre, como muestran los índices del PMI publicados por S&P Global, que señalan un aumento del indicador conjunto de producción hasta los 54,8 puntos desde los 53,9 del mes anterior, que supuso un mínimo de 6 meses. En concreto, el crecimiento de la actividad empresarial estadounidense se aceleró en octubre hasta alcanzar el segundo ritmo más rápido en lo que va de año, según los primeros datos preliminares del PMI, acompañado del mayor aumento de nuevos negocios observado en 2025 hasta la fecha. Por último, la confianza del consumidor en Estados Unidos cae un 2,7%. Situándose en 53,6 puntos, según el informe publicado por la Universidad de Michigan, representa una disminución interanual del 24%. El índice de expectativas del consumidor disminuyó un 2,7% en tasa mensual hasta los 50,3 puntos y un 32,1% en tasa interanual.